Y como profesora aquí en la Universidad de Santiago, sus líneas de investigación principales rondan la enseñanza del mapudungún, que es la lengua del pueblo mapuche, y supervivencia en el contexto contemporáneo, tratando el tema de la educación intercultural, la metodología de enseñanza de lenguas indígenas, etc. También, además, ella colaboró en el diseño de la bandera mapuche Huenufolle, que probablemente conoceréis. No sé si en alguna de las imágenes que he puesto creo que aparece. Esta bandera se creó en 1992 y fue un esfuerzo colectivo del Consejo de Todas las Tierras. Y también ella participó en el grupo de teatro ADMAPU, que participaba en muchas manifestaciones contra la dictadura pinochetista en Chile. También hicieron así del teatro una herramienta de resistencia y de vínculo con las comunidades originarias. Entonces esa es una faceta suya también muy interesante. Continúo para hablar, que además de todo esto, que resulta que es bastante fascinante, también en 2021, como hemos comentado, Elisa Loncón pues, fue elegida presidenta para la redacción del proyecto de constitución, un proyecto que sigue actualmente sucediendo ahora mismo, para sustituir la constitución que estaba vigente en Chile desde la época de Pinochet. Ella fue elegida por mayoría absoluta, recibiendo 96 votos de los y las 155 constituyentes que estaban formando parte del proceso, y ocupaba uno de los 17 escaños que estaban reservados a los pueblos originarios de Chile, que en Chile existen 10 grupos, 10 naciones originarias. Uno de los lemas de su campaña era precisamente: la nueva constitución será escrita por los pueblos y será plurinacional. La plurinacionalidad es precisamente una demanda que está en boca de muchas de las principales organizaciones mapuche y también de no mapuche. Y gracias a esta plurinacionalidad se podrían reconocer a los pueblos originarios como naciones o pueblos-naciones, y por lo tanto reciben un reconocimiento desde la Constitución de su existencia, su autodeterminación y sus derechos. Aquí he añadido un pedazo de su discurso de inauguración a la hora de asumir la presidencia. Ella comenzó hablando en mapudungún, saludando. Bueno, parece que efectivamente estamos sufriendo algunos problemas con la conexión de Marta. A ver si podemos retomarla y si no, Marta. Esperamos un momentito, ¿no? Ya hemos vuelto. Ok, muy bien. Disculpa, es que eso, hay veces que le cuesta al internet. Pero vale, ya estoy de vuelta. ¿Me escucháis bien? Vale, pues continúo entonces. Estaba hablando de eso de... Sí, Sí, se te escucha bien, Marta, perfecto. estupendo. Pues eso, que este discurso en mapudungun, pues está un claro ejemplo o símbolo de su decisión de defender la lengua, vinculada, como bien sabemos, a la cultura, a la identidad y a los saberes de los pueblos. Entonces, claro, viniendo de su formación en temas lingüísticos y en enseñanza de las lenguas, pues es de agradecer que viésemos en ese primer discurso su compromiso directo con la lengua. Entonces aquí pues esta es la cita también de un pedazo de su discurso. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la madre tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a los langue mapuche del Gualmapu. Este es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño hoy se hace realidad. Y es el que por fin una persona mapuche, ¿no? Y además una mujer mapuche, eh, esté en estos lugares, ¿no? En la esfera pública y política y siendo escuchada y además habiendo sido elegida por una cantidad de personas, no específicamente mapuche, sino mapuche y no mapuche. Lanyen significa hermanos, hermanas. Y bueno, lamentablemente,
el estar en la palestra pública también ha llevado a que Elisa Loncón reciba desde las redes sociales pues acoso, amenazas, comentarios machistas y racistas, hasta el punto incluso que se le ha tenido que asignar una escolta personal, ¿no? Esto también nos hace reflexionar sobre la amenaza y la discriminación que sigue existiendo en Chile en la actualidad y cómo personas se resisten a cambio de esta envergadura. Vale. Avanzo también. Y es que otra cita que me pareció importante compartir es su compromiso con la conservación y defensa de la naturaleza y del medio ambiente, cosa que no es ajena a su propia identidad como mujer mapuche, que está tan vinculada a la Ñuque Mapu, a la madre tierra, y al territorio, ¿no? Entonces, rápidamente, pues tengo un par de citas que después de haber visto de cerca la muerte todos los días durante la pandemia, es imperativo garantizar la igualdad de derechos a los seres humanos y no humanos. Nuestras vidas dependen de los recursos de la madre tierra, desde el agua y los bosques hasta las abejas y las hormigas, ¿no? Entonces, creando esa o reconociendo esa interdependencia entre el medio ambiente o el entorno que nos rodea natural y nuestra propia existencia como humanos en ella. Y también defiende la defensa de los derechos del agua, de la tierra, de la naturaleza. Esto también formó parte de su discurso inaugural, ¿no? Por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos de la madre tierra, por el derecho al agua, por los derechos de las mujeres y por los derechos de nuestros niños y niñas. Esto todo lo comentó en ese primer discurso. Y bueno, ese mismo año, el de 2021, pues Elisa Loncón fue reconocida precisamente, ya que estamos hablando de mujeres influyentes, como una de las 100 personas más influyentes del año y una de las 25 mujeres más influyentes del año en la revista Time. ¿No? Aquí la vemos en esta portada, se le hicieron muchas entrevistas, etcétera, etcétera, y pues su voz llevó la voz del pueblo mapuche pues, a todo el panorama internacional, ¿no? También se la reconoció de la BBC como una de las 100 mujeres destacadas del año 2021 y se la reconoció con el premio del gobierno vasco de René Cassin de Derechos Humanos. Como no hay mucho tiempo, voy a pasar directamente ya al final y para decir que eso, que Elisa Loncón representa la lucha desde la academia, desde la lengua, desde la pervivencia de la memoria, en alianza con la institucionalidad, pero también con las luchas de la calle y desde los movimientos sociales. Y además ocupando esos espacios en la esfera pública y política que durante tantos siglos se les ha negado a los mapuches. Esta fotografía que traigo hoy la he tomado hoy mismo, realmente esta mañana. Está sacada de una intervención artística en la Alameda de Santiago de Chile y yo iba acompañada precisamente de una integrante de la red de mujeres mapuche. Que ella iba, porque veníamos de una ceremonia por la mañana y venía ataviada con su cultrún, su tambor ceremonial, sus platerías, su indumentaria, su cuya, todo. Y ella, cuando vio que yo le sacaba la foto a esta imagen, saltó sonriendo y súper feliz. Nuestra Languén, Elisa. O sea, eso me hizo también, me pareció muy bonito el hecho de que Elisa Loncón sea tan respetada y querida y sea una compañera más dentro de los colectivos y la organización de mujeres mapuche. Eso se recalca, de verdad, como la que está llevando la voz a esta asamblea constituyente, en la que hay muchas esperanzas puestas, también hay dudas, por supuesto, miedos, porque los cambios siempre producen esto, pero parece que hay mucha esperanza puesta en ella. Y hoy quería hablar yo poco y más bien citarla a ella, porque es la verdadera protagonista. Y por eso hoy también quiero terminar con unas palabras con las que ella finaliza un artículo que escribió para la revista Americanía de la Universidad Pablo Davies en 2017, que hubo un número especial dedicado a las lenguas originarias. Y entonces ya con esto voy a finalizar. Dijo así: el artículo trataba, por supuesto, eso, sobre la lengua mapuche y la necesidad y la importancia de mantenerla, la lengua mapuche y tantas otras lenguas originarias. Seamos firmes, hermanas y hermanos, que no se acabe nuestra lengua, nuestros saberes, nuestras observaciones. Los mapuches siguen vivos, aunque a veces pareciera que todo se acaba, pero no es así. Aquí seguimos construyendo la historia de nuestro pueblo. Así que muchas gracias y arriba las que luchan. Un besito. Muchas gracias, Marta. Muy interesante. Muchas gracias por traernos a Elisa Loncón y darnos a conocer su defensa de la cultura mapuche
y de las lenguas indígenas. Bueno, vamos a cerrar esta tarde de mujeres con la profesora Gabriela Carasí, que nos va a hablar desde Jujuy, en Argentina. Ella es antropóloga, investigadora y autora de varias publicaciones. Profesora, cuando quiera, adelante. Gracias. Bueno, hola. ¿Se me escucha bien? Yo escucho un eco, ¿no? Entonces, Se le escucha bien, profesora, se le escucha bien. perdón, es que lo tengo que hacer dos veces. Bueno, quería agradecer a las compañeras que estamos compartiendo acá y a todo este espacio que nos permita, hacer esta reflexión. Cuando Nayib me invitó y pensó, a ustedes también les pasó, fue un desafío elegir una mujer fundamental para la historia latinoamericana. La elección que yo hice fue muy debatida con las compañeras también y los compañeros, porque inicialmente me preguntaba si no debería elegir a alguien del sur de los Andes, a alguien de nuestra tierra de Jujuy. No me pareció que la figura de Esther Padri, que es la persona de la que yo hoy quiero hablar, era la mujer que me permitía reflexionar, recordar y compartir, ¿no? ¿Puede ser la página 1 del dibujito? ¿Sí? Bueno, yo tengo eco, compañeras. Se nota que es mi... Bueno, seguiré. Les quiero contar por qué elegí a Esther El Kadri, que como se ve en esta imagen, la imagen, ¿no? Sí, imagino. El día que ella falleció, en el 2020, fue recordada en estas palabras por muchos medios y muchos compañeros. A los 97 años falleció Esther El Kadri, la maravillosa militante de la resistencia peronista y dulce mamá del fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas, PAP, y el peronismo de base, en Barcacho El Kadri. Su familia rezó en árabe por su alma y cantó la música peronista. ¿Se escucha? Bien. Disculpen que me interrumpo porque yo... En fin. Gabriela, ¿puedes, era el punto? si tienes la compu también, si tienes la compu encendida, creo que es un sonido con el celular y la compu, puede ser, si puedes silenciar. A ver, sí, uno de ya los la apago. Sí, porque la verdad es que... Disculpen. Vamos a apagar. ¿Ahí mejoró? Sí, creo que mejoró un poco, sí. Pero no del todo. Bueno, va para del todo. La tecnología no está con nosotras. Bien. Les estaba diciendo que al pensar en qué mujer fundamental quería compartir, se me ocurrió que me surgieron un montón de... Yo ya apagué la computadora. Puede ser. ¿Me dan 5 minutos que me reconecto? Puede ser 5 minutitos.
Dale, a ver si puedes arreglarlo. Bueno, yo creo que la profe Gabriela ha salido brevemente para volver a entrar. Bueno, mientras yo le preguntaría a Rita, a Sandra, a María José si hay alguna pregunta que se haya hecho por el chat. No. No, profesora, de momento en el chat no tenemos ninguna pregunta. Supongo que todo el mundo estará esperando a que termine la ponencia la profesora Karasik. Bueno, de todas maneras nos estamos alargando un poquito. A ver, creo que se está conectando nuevamente. Y bueno, creo que esperaremos que la profesora Gabriela finalice y vamos, ahí tenemos nuevamente a la Sí. profe. Ay, me disculpo. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Bien. Entonces retomo lo que estaba diciendo. Hay muchas mujeres fundamentales en la historia de Latinoamérica y yo quería hablar de Esther El Kadri. Ahí en esa foto la vemos con una remera, justamente con la cara de Enver Cacho El Kadri, militante peronista. Ella militante peronista y él militante peronista, fundador de la FAP y de la resistencia de la juventud peronista. Y en esa foto es muy emblemática, pero a la vez yo hablando con las compañeras sobre por qué hablar de la madre de, quizás suena una pregunta ingenua, ¿no? Porque es cierto que a la Esther siempre la presentamos, o muchas veces la presentamos como la madre de Enver El Kadri. Y esta era una de las preguntas que me quedó sonando. Obviamente yo creo que tanto Esther como muchas otras mujeres tienen entidad suficiente justamente porque han resignificado, podríamos decir, el rol patriarcal sin declararse como feministas, pero también me permitió articularlo con algo, poder reflexionar sobre lo personal en la producción de conocimiento, si se quiere, la memoria, la conciencia histórica, y cómo nuestra presencia está, cómo nuestra posición atraviesa nuestras elecciones, si se quiere, académicas y políticas. En este caso, la historia de Cacho El Kadri, y acá sí voy a empezar con Enver Cacho El Kadri, como les mencioné, es una persona que bueno, falleció en 1998 en Tilcara. Nació en Córdoba, falleció en 1998 en Tilcara, y cuestiones de la historia han hecho que estuviéramos en ese momento juntos, ¿no? Es decir, él falleció en una casa en Tilcara, yo pude estar con él, y ese hecho se liga con otra reflexión que me parece que me permite y ojalá nos permita articular preguntas. La presencia de un militante de la resistencia peronista, nada menos que Cacho El Kadri, en el caso en 1998, yo la recibí en ese momento como militante peronista que soy, como la visita de un mito de la resistencia y un mito de la militancia, ¿no? Y en ese encuentro, donde finalmente él encontró en el pueblo de Tilcara, bueno, falleció, tuvo un ataque al corazón, en ese encuentro se dieron cosas que pasaron desde el mito a la humanidad, a la política, y posteriormente, luego de su fallecimiento y las cosas que sucedieron a continuación, me permitieron repensar la figura, en este caso de Esther, su familia, Esther El Kadri, madre de Cacho. Mucha mezcla, ¿verdad? Pero uno de los caminos que yo estaba tomando mientras pensaba para esta charla
fue ponerme a leer, a recordar lo que sabía de Cacho, lo que sabía de Esther, pero básicamente la bibliografía habla de Cacho el Cadri, ¿no? Es una, para quienes no son argentinos, por supuesto, es una figura central en la organización de los del movimiento peronista en el siglo XX, y en la actualidad también por una serie de valores que ejerció y luego transmitió, ¿no? Y su importancia en el imaginario peronista. Eso por un lado. Pero por otro lado, este intento de decir, ¿cómo hago para retomar la figura de Esther? Esther fue la madre de ella, y eso fue muy bueno, pero además Esther, o junto con eso, Esther es una mujer que en toda con toda la legitimidad de ser recordada, ¿no? En este punto, y eso me pasó hoy, así que quizá me desordene un poco, les pido disculpas, en este punto, esta mañana en particular y ayer, paré de leer historia del peronismo y de las luchas sociales y de pensar desde esta perspectiva para recuperar más centralmente la historia de Esther o la figura de Esther en este anclaje político, social, familiar, afectivo, que nosotros vimos, bueno, se puede mencionar como Roberto Baschetti en esa frase, como decía él, la amorosa madre, la dulce madre de Cacho el Cadri, ¿no? Entonces, acá traigo a colación otro elemento que me parece interesante para pensar una mujer y también para pensar la memoria y la conciencia histórica. Está Esther, que figura en los registros, o ha figurado en los registros muy poco, hasta la muerte de Cacho en 1998, y a partir de ese momento, Esther estuvo presente, bueno, cuando pudo superar, alrededor del 2001, por ahí, digamos, 1 o 2 años después, cuando pudo superar este golpe tremendo que fue para ella y para don Khaled, su marido, el golpe de esta muerte, ella retoma, encuentra una militancia, una militancia del recuerdo, pero también de la acción, y también una manera de curar su corazón en difundir una memoria, no una construcción en el sentido usual a veces de invención, sino de recuperar y compartir la imagen, la historia de un luchador como Cacho el Cadri, luchador, buen amigo, tierno, solidario, entregado. Y en ese caso, su tarea a continuación, digamos, cuando se vio en el trance de enfrentarse con que Cacho no estaba más, es decir, todo el movimiento popular lo tuvo que encarar, que no estaba más, y ella se planteó junto con sus hijas, con Sarita el Cadri, con Susi el Cadri también, las dos hermanas, en recuperarlo, recuperar esa memoria y compartirla, que no se olvide, que no sea desde el llanto, que sea desde la alegría, que sea desde la recuperación de su lucha. Al hablar en estos días, siempre hablo con el cariño que tengo, bueno, antes con Esther y hoy día hoy estuve hablando con Susi y siempre con Sarita también, me di cuenta que había algo que yo no estaba pudiendo ver, ¿no? Como me estoy quedando. La presencia de toda la familia en la vida de un luchador, no solamente la familia cuando Cacho era militante de la JP, cuando estuvo preso, cuando fue al exilio y posteriormente, sino también como mujeres, en este caso mujeres, que tomaron en sus manos la memoria o la recuperación de la historia de Cacho el Cadri como una herramienta de la conciencia histórica y de la acción, ¿no? Es decir, acá, al pensar en Esther, pensé también en el camino que ella pudo hacer después de la muerte de este revolucionario, que en mi caso había llegado como mito, porque, bueno,
no es para hacerme la joven, pero por mi generación no lo había conocido directamente antes, y cómo la construcción que hizo Esther El Kadri, antes pero también luego en términos de la memoria, permitió una acción de multiplicación de ese mensaje y básicamente de el espíritu y la pasión de la resistencia peronista, esos valores que eran los que, bueno, Cacho encarnó también, ¿no? Quizá estoy dando por sentados muchas cosas, y yo soy argentina, y quienes no están desde otros países, quizá hay cosas que quedan en el aire, pero estoy haciendo un intento sentido por no meterme en esta historia maravillosa de la resistencia peronista y de Cacho El Kadri Enel, un Cacho que nació en 1941, que en la década del 60 estuvo, bueno, hizo la primera experiencia de guerrilla en la Argentina, una de las primeras experiencias, estuvo preso, fue preso político, pero bueno, hizo muchas cosas más hasta que finalmente marchó al exilio en el 75 y volvió cuando pudo volver después de la dictadura. Ahora bien, ¿cómo pensar, cómo no perder el centro, ¿no? De Esther y Cacho, de las mujeres cuidando, las mujeres encarando no solamente un hijo, el cuidado que tiene un hijo, sino acompañándolo en la militancia, y eso fue antes y eso fue después. Entonces, me pareció que muchas veces se nos pierde, o a mí se me pierde quizá, este hilo que va entre la figura de cuidado militante, si se quiere, y poder pensar, quizá yo no la venía pensando Esther de esa manera, hasta que en la charla con las compañeras y compañeros me puse a pensar en lo que significa la madre de, ¿no es cierto? Ser madre, no madre de simplemente, sino la resignificación de la categoría madre. Podemos pensar en las madres de Plaza de Mayo, si nos parece. Y sin duda que Esther hizo un camino desde un lugar, quizá no lo hizo durante la militancia de Cacho, ella siempre contaba, sus hijas lo recuerdan mucho, cómo ellos lo acompañaron a Cacho, trataban de acompañarlo cuando estaba en la cárcel. Él estuvo, antes del 66, digamos, salió con una amnistía, y después entre el 68 y en el 73 salió con otra amnistía, y cuenta todo ese acompañamiento, pero también cuenta, como en el párrafo, no sé si está la foto, esta imagen, este texto que pusimos en primer lugar, cómo ella también recibía, bueno, ahí es, gracias, como la pinta Roberto Baschetti, ¿no es cierto? Una mujer que alojaba a los amigos, a los compañeros de militancia de Cacho, a los huidos, los alimentaba, los contenía, les daba amor, les daba cariño, siempre en la más respetuosa actitud, digamos, militante también, porque ella también siempre se declaró como una peronista, que bueno, una peronista de sangre, viene de una familia piamontesa, y esa es su militancia, ¿no? Fue su militancia inicial. Entonces, por un lado, hablando con quienes me estuvieron contando recientemente cosas, pero bueno, la historia de una mujer como Esther no alcanza en unas pocas charlas. Creo que, digamos, todo lo que estuve pensando en estos últimos días me hizo pensar, sí, en las madres de Plaza de Mayo, ¿verdad? Pero me hizo pensar mucho en esta idea que a veces tenemos de la memoria como un elemento casi tenue. Luego recuperamos la memoria como algo que impulsa la acción. Pero en este caso, ¿es una memoria o es una memoria que alimenta la conciencia histórica, ¿no?
para la acción. Y de hecho, después del 98, Esther ha estado en todos los actos donde la han invitado, siempre ha estado presente, bueno, han tenido muchos homenajes, siempre estuvo muy agradecida y orgullosa con la política de Néstor Kirchner en relación por supuesto, a nuestro pasado y al terrorismo de Estado y demás, y ella estaba muy agradecida y bueno, hay muchos homenajes que se pueden consultar, pero esa tarea posterior, que quizá ella, quizá Sarita, quizá Susi lo pensaban como recordar a Cacho, se volvió en algo nuevo, ¿no? Se volvió algo que no era solo el recuerdo, sino que estuvo construyendo cosas nuevas, ¿no? Esther, yo ya debo estar con el tiempo y les pido, no sé, díganme, comando de tiempo, pero quería, bueno, así como me interesó compartir ¿sí? ¿Cómo estoy? Pues, si quieres podemos ir cerrando, Gaby. Muy bien, perfecto. Entonces, quería entonces compartir esta invitación a pensar en mujeres fundamentales, y Esther El Kadri lo ha sido, en esta cosa en este proceso de el mito que se construye, que se convierte en historia, ¿no es cierto? El mito que es mito porque, bueno, alimenta, si se quiere, los imaginarios de la resistencia peronista y del peronismo, pero sin duda es un componente de la conciencia, o ha sido un componente importante de la conciencia, y después otros elementos que no los voy a tratar, pero que son bien interesantes. Nosotros estamos en Argentina, y nada menos que uno de los referentes de la resistencia peronista se llama Enver El Kadri. Su nombre viene de su papá, don Khaled, inmigrante libanés. Bueno, doña Esther era descendiente de italianos. Ahora bien, ¿por qué pensar desde Jujuy en ese tipo de linajes, no? Yo decía, no, debería aprovechar la oportunidad para mostrar otros linajes. Y sin embargo, me pareció que mostrar otros linajes de los que estamos compuestos en nuestra sociedad, en este caso es todos los antecedentes libaneses, árabes, que hay sobre todo en la cultura del noroeste argentino, pero que también no son los únicos antecedentes. Nosotros en Jujuy, por ejemplo, donde él ha muerto, hay muchos antecedentes de poblaciones indígenas y de poblaciones, padres y madres y familias bolivianas. Hay muchos antecedentes y nosotros somos eso. Sin embargo, me pareció que más que obligarme, más que tener una mirada sesgada del lugar, del origen y de la importancia, era bueno pensar que el recorrido, en este caso, de Cacho El Kadri y de su madre, a quien tuve, bueno, el gusto de conocer en una circunstancia difícil como fue y a su familia, empezó en Buenos Aires y terminó en Tilcara, en el surandino, en el noroeste. Entonces, bueno, hay tantas cosas que se cruzaban que, bueno, quizá las escupí medio rápidamente, pero bueno, quería agradecerles a las que nos invitaron a pensar esto, y bueno, gracias, y para las preguntas que estoy disponible. Gracias, profesora Karasik, por esta hermosa historia de resistencia y de fortaleza, no solo política, sino, por supuesto, también emocional. Bueno, pues ya vamos cerrando. Hemos podido conocer de la mano de nuestras 6 maravillosas ponentes la vida de 6 mujeres luchadoras, pioneras y dispuestas a plantar cara a la vida, abriendo camino para todas las que hemos venido detrás. Tenemos la obligación moral de rendirles el homenaje que merecen, y justo este día de hoy pues es especialmente simbólico para hacerlo. Gracias a nuestras profesoras, profesora Rosa, profesora Gutiérrez, profesora Castellano, profesora Karasik, a nuestras compañeras Sandra y Marta. Muchas gracias, ha sido un placer poder disfrutar de tanta vida junta. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, Claudita, Claudia, Rosy, Muchas gracias por la invitación. bueno, yo simplemente quiero despedirme y quiero dedicar unas, si soy capaz de hacerlo, a ver, decir que me ha parecido maravillosa la selección de mujeres que hemos hecho, que habéis hecho y que seguro que todas estuvimos dándole vuelta a cuál era esa mujer, ¿no? Que le íbamos a dedicar estos minutitos. Aquí hemos estado ya 2 horas, así que muy bien, no se ha hecho para nada pesado, pero yo quiero dedicarle los últimos segundos a estas mujeres. Creo que, como muy bien dice Rita, tenemos el deber probablemente ético de hablar y de considerar y de valorar a todas las mujeres que diariamente salen a la calle a luchar por la vida, a luchar por la vida de sus hijos, a luchar por la vida de todos, porque estoy segura que si Rusia y Ucrania tuvieran mujeres al frente, no estaríamos en una guerra. Así que por todas las mujeres, un aplauso y por supuesto, pues un agradecimiento a ustedes y nos seguimos encontrando en este espacio, haciendo inventos. Sí. Gracias, compañeras. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Gracias, María José y Rita. Gracias. Gracias, profesora. Feliz tarde y feliz noche, chicas. Adiós. Cuídense mucho. Gracias. Y arriba las Igualmente, mujeres. profesora, a todas. Venga, las mujeres.